Gracias, señor alcalde, por haber aceptado la invitación del Foro Nacional Ambiental a este importante evento. Entonces, le damos la palabra al señor alcalde. Quiero invitar a María Jimena, por favor, que nos acompañe a la mesa principal, donde después de la presentación del alcalde seguirá el conversatorio. Adelante y atrás. Adelante a la derecha, izquierda, retrocede. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir algunas ideas. Aquí de lo que se trata es de ver cómo tomamos la mejor decisión para todos nosotros, para ustedes, para nuestros hijos. Creo que todos los estudios que ha señalado el profesor Andrade son muy valiosos y precisamente aprovechándolos creo que se puede lograr el mejor resultado. Aquí estamos frente a una situación muy distinta de Chiribiquete. Chiribiquete es muy distinto de un terreno en la mitad de la ciudad más poblada de Colombia, una cosa totalmente distinta. Él señalaba también que había que preservar y conservar los ecosistemas. Aquí lo que vamos a mirar es qué tanto es lo que hay y si no sería mejor hacer algo distinto para lograr objetivos similares. Incluso cuando se señala Berlín es una ciudad que es una ciudad que es una quinta parte de lo que es Bogotá y lo que va a ser especialmente. Nosotros tenemos que las ciudades ocupan solamente el 0,5% del territorio colombiano. El 0,5% del territorio colombiano. Aquí hay un animalito muy especial que son los seres humanos, que también tenemos que ver cómo logramos maximizar su felicidad. Y cuando estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de unos chinos o de unos marcianos por allá. Estamos hablando de ustedes, de sus hijos. Si prefieren que vivan en un sitio donde van a tener transporte masivo, donde van a tener distancias cortas al trabajo, o si prefieren que vayan a tener 20 o 30 kilómetros más de viaje cada día, una calidad de vida muy inferior, de eso es que estamos hablando. Entonces yo quiero decir que voy a hablar de un tema un poco más general y más amplio. Esto no está funcionando. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el que tiene? Ah, el verde, perdón. Rápidamente voy a contarles de unos proyectos que tenemos para Bogotá. Queremos que Bogotá tenga un circuito ambiental que está constituido por 3 lados, un sendero ecológico, panorámico y rompefuegos en los cerros que va desde Chía hasta Usme, que evite que tengamos incendios como los que hemos tenido, en el cual llevaríamos además a que los ciudadanos se enamoren de sus cerros, que reemplacemos eucaliptos y pinos por encenillos, por robles, que los ciudadanos aprendan sobre los helechos, las orquídeas, las mariposas, que no haya 20.000 amigos de los cerros, sino 8 millones amigos enamorados de los cerros y que tengamos además un tubo de agua que permita apagar los incendios cuando se presenten. Y que los ciudadanos tengan además el disfrute, un sitio de integración social donde se encuentren ricos y pobres. El otro es el Parque Lineal del Río Tunjuelo, un río maravilloso que viene del páramo de Sumapaz, que tenemos que descontaminar, seguir avanzando y que conecte el sendero de los cerros desde el suroriente hasta el río Bogotá. Ya se ha avanzado mucho en el interceptor del río Tunjuelo, pero hay que descontaminar otras quebradas que le llegan como la Chiguaza, etcétera, para que sea un parque maravilloso. Y finalmente el río Bogotá, aprovechar las riberas del río Bogotá. El río Bogotá inundaba todo, hasta la Caracas, más arriba, por eso es que Bogotá se hizo en la Candelaria. El río que tenemos hoy es un río que felizmente con las obras que ha hecho la CAR, pues ya no inunda más, pero que si no fuera por las obras que se han hecho inundaría todo Bogotá hasta la Caracas. Dentro de esos proyectos allá también tendremos, por ejemplo, el Parque San Rafael, Teusaca, Tominé. Aquí los ciudadanos en Bogotá no tienen acceso al verde, no tienen como, ni siquiera si tienen carro, y si no tienen menos. Entonces un cable que vaya desde la séptima, suba al sendero ambiental, suba al filo de la montaña y baje al Parque de San Rafael, y que allá por San Rafael tenga por el borde del río Teusaca, en los valles de La Calera y de Sopó, unos paseos en bicicleta por todos estos valles y que conecten con Tominé, que el embalse de Tominé puede ser un parque maravilloso, que tenga unos 60 kilómetros de ciclorrutas alrededor, incluso una especie de
campus de verano para los niños de sectores populares que no tienen ningún contacto con el verde, con los saltamontes, con las mariposas, que puedan ir a acampar, a hacer fogatas, etc. Pero la pregunta de fondo es ¿dónde y cómo debe crecer Bogotá? Me encanta además estar en una universidad, porque una universidad estamos hablando es del futuro. Yo ya estoy de salida. Aquí lo que vamos a decidir son cosas que van a hacerse es para ustedes y para sus hijos. Cuando todo esto se haga, si se hace, porque yo no soy el que lo decido, lo que yo voy a proponer aquí lo deciden otros municipios, lo decide Soacha, lo decide Mosquera, lo decide la Junta Directiva de la CAR, lo decide mucha gente. Esta es una propuesta. Y nosotros no decidimos, no tomamos decisiones finales. Lo que nosotros lo estamos haciendo porque creemos que es mejor para el medio ambiente. Genera mucho menos ocupación de la sabana, genera mucho menos consumo de energía, genera mucho más uso de transporte público masivo y genera mucho menos calentamiento global. Pero además genera mucho más calidad de vida para las personas que van a vivir ahí. Lo que estamos escogiendo es si Bogotá acomoda su crecimiento en los próximos 40 años en 18.000 hectáreas adyacentes a la ciudad actual con transporte masivo, o si los acomodamos en más de 60.000 hectáreas, 20 o 30 kilómetros más lejos, sin transporte masivo, generando un enorme consumo de energía y de calentamiento global. Eso es lo que estamos decidiendo. Bogotá está creciendo. No es que vaya a crecer, está creciendo por todos lados. Y la mitad del crecimiento en Bogotá está por fuera de Bogotá en este momento en los municipios y será cada vez más. Y cuando yo hablo de Bogotá, aquí estoy hablando de Bogotá metropolitana, no solamente el Bogotá, porque por ejemplo aquí hablamos del norte. El norte de Bogotá no es el norte de la ciudad. Bogotá ya está en Chía, en Cajicá, en Tocancipá. El norte de Bogotá es casi que el centro, una zona céntrica dentro de lo que es esa ciudad que se está haciendo. Bogotá está creciendo ilegalmente, ha crecido ilegalmente, casi la mitad de Bogotá ha crecido ilegalmente, sin parques, sin zonas verdes, sin vías, sin transporte masivo, sin campos deportivos, ¿no? Eso es Bogotá, esa parte ni siquiera se ve desde Bogotá, desde esta zona. Eso es lo que está pasando con Bogotá. Ahí es que están obligando a los ciudadanos más pobres. Esto es la Bogotá sin un árbol, sin un parque, sin transporte masivo, sin grandes vías, sin calidad de vida. Eso es donde estamos condenando a millones a vivir. O desarrollos de estos tipos Soacha, en los municipios se dan un solo estrato solamente 2 como en Soacha, o estrato solamente 3 como en otros municipios, donde no hay acceso al empleo, no hay transporte masivo. Eso es lo que estamos haciendo, sin grandes parques. O este tipo de desarrollos tipo suburbio Estados Unidos, que se ve bonito a primera vista, pero que es el desastre supremo ambiental, con una bajísima densidad, con 20 habitantes por hectárea. A la gente le encanta irse a vivir a Chía, a casas con jardín grande, incluso algunos sienten que eso es muy ambiental, pero eso exactamente es el peor daño que se le puede hacer al medio ambiente, porque eso es imposible de atender con transporte masivo de bajo costo y alta frecuencia. Si Bogotá tuviera esa estructura, no ocuparía 40.000 hectáreas como hoy, sino que ocuparía las 550.000 hectáreas de la sabana de Bogotá y unas 150.000 del Valle de Ubaté, con la misma población. Y obviamente es imposible atender eso. ¿Qué es un buen transporte masivo? Un buen transporte masivo es de bajo costo y alta frecuencia. Si yo tengo que la ciudad es 15 veces más grande, pues las distancias en promedio son 15 veces mayores. Es imposible atender eso con transporte público de bajo costo o de alta frecuencia. Si yo pongo un metro o un bus por ahí, cada 2 minutos va a ir desocupado. Entonces, el área de Bogotá metropolitana va a crecer 2,1 veces en los próximos 40 años, por las siguientes razones. El área construida, los metros cuadrados construidos de ciudad. Hay un déficit actual de unas 280.000 viviendas, déficit cuantitativo. Esto es una Cartagena. Hay que construir eso. Habrá 3,6 millones de habitantes más, una Medellín metropolitana. Hoy tenemos 9.3 millones y tendremos 12.9 millones. Y eso es con unos cálculos muy conservadores sobre lo que sería la migración. Pero acá, como estamos en una universidad, felizmente pueden ustedes revisar todas esas cifras al milímetro con demógrafos y expertos si creen que hay algún tipo de ajuste que hacer. 3.6 millones más de personas, en fin, ahorita es ¿no?
Pero algo más importante para el crecimiento de Bogotá, aún casi que la población, es que los hogares van a ser cada vez más pequeños. Va a pasar de tener hogares de 3.2 personas a tener hogares de 2.4 personas por hogar. Entonces eso hace que necesiten muchísimo más viviendas para la misma población. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero como digo, esto podemos hablarlo en alguna otra ocasión, en una clase de ustedes con sus profesores. Hoy tenemos 2,9 millones de hogares y en 40 años tendremos más de 5,4 millones de hogares en Bogotá. Hoy tenemos 2,6 millones de viviendas. Debemos construir 2,7 millones. Es decir, hay que construir más que la totalidad de lo que tenemos hoy construido. Construido mal. Tenemos una ciudad mal hecha, sin parques, sin zonas verdes, sin canchas de fútbol. Londres, con la misma población, tiene más de 1.500 canchas de fútbol públicas. Bogotá tiene 42. Y así sucesivamente. ¿Dónde pueden caer estas personas? Esto es lo que nosotros decimos. Nosotros calculemos, seamos hiper, mega, tetra, supra optimistas y pongamos 300.000 viviendas dentro de lo que es la Bogotá construida actualmente, dentro de lo que es hoy Bogotá. En lo que nosotros vamos a hablar, que es Ciudad Norte, cabrían unos casi 500.000 viviendas. En Ciudad Mosquera unas 400.000. En lo que llamamos Ciudad Río unas 350.000 y en Ciudad Soacha Bosa unas 290.000. Aún así nos quedan faltando 850.000 viviendas, es decir, vivienda como para más de 2 millones de personas. Asumimos que eso se van a ubicar en los municipios aledaños de todas maneras. 2 millones de personas, ojalá no en suburbios de baja densidad, de conjuntos cerrados, sino en los cascos urbanos de Sopó, Chía, Soacha, en fin, etcétera, Faca. Pero nos está faltando muchísimo. Lo que yo estoy proponiendo aquí es muy conservador. Ahora bien, otra cosa que va a hacer que la ciudad crezca mucho más que proporcionalmente, ojo, mucho más que proporcionalmente al crecimiento de la población. Yo quiero enfatizar que lo más importante para el crecimiento de la ciudad no son los 3,5 millones de habitantes más, es la reducción en el número de hogares. Y esto, a medida que una sociedad es más rica, el porcentaje de edificaciones distintas de vivienda, como colegios, oficinas, universidades, gimnasios, cines, restaurantes, aumenta. En cualquier pueblito pobre hay 5 edificios distintos de vivienda: el colegio, la iglesia, la alcaldía, la estación de policía. Aún en los sectores populares de Bogotá no hay cines, ni restaurantes, ni universidades. Entonces todo esto hace, y adicionalmente a medida que la sociedad es más rica, a la gente le gusta tener más metros cuadrados por vivienda, por persona. Entonces, tendremos que construir en los próximos 40 años algo más que la totalidad de la Bogotá metropolitana que hoy existe. Vuelvo a insistir, yo estoy hablando aquí de Bogotá, incluyendo a Chía, Zipaquirá, etc. Yo como alcalde debo velar, es una de mis obligaciones, por lo menos proponer, aunque no decido, porque la ciudad crezca de manera que sus ciudadanos presentes y futuros tengan la mejor calidad de vida posible, minimicen las distancias y tiempos de viaje, tengan la mayor cantidad posible de espacios verdes, se minimice el uso del transporte particular y se maximice el uso del transporte público y la bicicleta, se ocupe la menor cantidad de terrenos de sabana posible. Como alcalde debo velar porque la ciudad crezca de modo que se genere el menor consumo de energía y por lo tanto se minimice el calentamiento global. Ahora bien, no es responsable decir que Bogotá simplemente puede crecer dentro de su área actual. Ya vimos que nos decían nosotros en la pasada administración que es que Bogotá íbamos a llevar a los ciudadanos pobres al centro, después que al centro ampliado. ¿Qué se hizo? Nada, absolutamente nada. Ni una sola manzana fue demolida para hacer vivienda popular en el centro. Nada. Como nunca se expulsó a los ciudadanos, como nunca en la historia, a municipios aledaños, a los ciudadanos pobres y principalmente a Soacha. Ahora bien, Bogotá tampoco puede crecer hacia adentro mucho, y eso que yo ya les dije, soy muy optimista, y le metemos en el cálculo 300.000 viviendas más dentro del área construida actual, porque Bogotá ya tiene las densidades más altas del mundo. Bogotá está entre las 5 o 6 ciudades con una densidad más alta en el mundo. Bogotá tiene mucho más densidad más alta que Nueva York,
pero si aún si solo tomamos Manhattan, es muy parecida a la densidad de Bogotá a la de Manhattan. Bogotá tiene 8 veces la densidad de Los Ángeles, 5 veces la densidad de París, 4 veces la densidad de Londres, 3 veces los habitantes por hectárea de Sao Paulo. Entonces es completamente irresponsable, no es serio venir a decir que Bogotá puede crecer simplemente aumentando la densidad. Seamos serios. Más aún, es que más allá de toda esa carreta, mientras que hablamos el bla 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 que la ciudad debe crecer acá, la ciudad está creciendo en los municipios. Está creciendo por todo. No digo que vaya a crecer, está creciendo en Soacha, está creciendo en Mosquera, está creciendo en Funza, está creciendo en Chía, está creciendo en Cota. Yo no estoy haciendo predicciones del futuro. Mientras estamos aquí reunidos, están construyendo allá la ciudad y allá nadie les dice nada. Allá no hay restricciones de ningún tipo, allá no hay ningún control, allá no hay avenidas grandes, allá no hay parques grandes, allá no hay nada, de nada. Allá hacen lo que quieren, como quieren. Vamos rápidamente. Bueno, ya como les decía, la mitad de lo que se está construyendo en Bogotá se está construyendo afuera de Bogotá, en metros cuadrados. Y obviamente en interés social, ahí sí que la inmensa mayoría de la vivienda, el 70% casi de la vivienda de interés social se está haciendo fuera de Bogotá. Allá, porque los ciudadanos de mayores ingresos son los que tienen capacidad de comprar la vivienda dentro del área de Bogotá. Entonces, a los que estamos realmente expulsando, sobre todo, es a los ciudadanos de menores ingresos. Los municipios aledaños están creciendo mal, sin mezcla de niveles socioeconómicos, sin grandes vías, sin parques. Esto es una típica foto de Chía, que es en sectores de estrato alto. Ustedes ven, no hay avenidas, no hay parques, solo conjuntos cerrados. Eso es el norte, es lo que, como digo, pero hay sitios donde horrente, bueno. Bogotá tiene una ventaja increíble. Tenemos una ventaja increíble. Mira, acá algunos de ustedes tienen saco, otros estamos en camisa. Bogotá tiene un clima perfecto, una temperatura perfecta, así no el clima. Donde en el mundo entero, por ejemplo en Nueva York, gastan mucho más energía en calefacción y aire acondicionado que en transporte. La mayor parte de las ciudades ricas del mundo gastan más energía en calefacción y aire acondicionado, es decir, gastan miles de millones de dólares para tener la temperatura que nosotros tenemos gratis. Adicionalmente, en ciudades como México les toca subir el agua, ciudades altas como México, 1.300 metros, lo que cuesta miles de millones de dólares al año en bombeos de energía para subir el agua hasta el nivel de México. Nosotros tenemos agua por gravedad, agua casi que pura, tenemos que embotellarla y exportarla. Entonces, eso permite que Bogotá, si logramos hacer una ciudad compacta, que se movilice en bicicleta y en transporte masivo, que sea la ciudad grande del mundo, ejemplar, con el menor calentamiento global que se genere per cápita, con el menor consumo de energía per cápita en el mundo. En el mundo no habría ninguna ciudad que pueda competir con nosotros en tener el nivel más bajo de consumo de energía per cápita en el mundo, si lo hacemos bien, Nuestra propuesta de crecimiento es lo que llamamos Ciudad Paz. Si hacemos Ciudad Paz, minimizamos la ocupación de tierras en la sabana. Si no se hace Ciudad Paz en 18.000 hectáreas adyacentes a Bogotá, el crecimiento ocupará por lo menos 3 veces más de sabana y 20 kilómetros o más lejos. Ahora bien, yo quiero tocar este tema, miren. Si nosotros vamos a hacer la carretera Bogotá a Villavicencio o cualquier carretera, nosotros estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones en puentes y en túneles para minimizar las curvas. Una sola curva, por ejemplo, en la carretera Bogotá-Villavicencio pasan 3.600 camiones día. 3.600. Y nosotros invertimos cientos de miles de millones para que no haya esa curva que hace que los camiones se demoren 5 minutos más, porque imagínense 3.600 camiones, todos dando esa curva, lo que eso consume en combustible, en energía, etc. Ahora bien, si estamos dispuestos a invertir cientos de miles de millones de pesos en túneles y puentes para que no haya una curva adicional porque pasan 3.600 camiones, ¿qué tal cuando estamos hablando de ubicar las viviendas, hacer una ciudad donde van a generarse 5 millones de viajes? No 3.500, 5 millones de viajes día. ¿Se imaginan que esos viajes se demoren media hora más?
lo que eso genera en calidad de vida, en consumo de combustible, en calentamiento global. Entonces yo sí creo que estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer que la ciudad crezca de manera que se minimice las distancias, que se maximice el uso del transporte público. Y eso es lo que queremos proponer. Entonces esto es lo que nosotros proponemos. Ciudad Norte, Ciudad Río, Ciudad Mosquera, Ciudad Bosa, Soacha. Y como les digo, ahí nos quedan faltando todavía 900.000 viviendas. 900.000 viviendas. Entonces, esto es un consumo de tierra relativamente compacto. Si no hacemos eso, lo que vamos a tener es esto. Sin posibilidad de tener transporte masivo, regado por toda la sabana. Entonces, ahora bien, hay que proteger la sabana. La ley que crea el Ministerio de Ambiente declara que toda la sabana es de interés ecológico nacional. Con Ciudad Paz compacta será posible que la mayoría de la población se movilice en transporte masivo a bajo costo. Ciudad Paz, además de estar bien ubicada, va a tener un urbanismo completamente distinto, algo que no se ha hecho en el mundo hasta ahora, algo mucho más sostenible y mejor que cualquier cosa que se ha hecho en el planeta hasta el momento. Lleno de vías solo para bicicletas, ciclorrutas por todos lados, redes de parques lineales atravesándola en todas las direcciones con ciclorrutas, vías exclusivamente para bicicletas, buses y peatones. ¿A ustedes les parece terrible eso? Pero es que ustedes viven ¿en dónde? Aquí, los que les da, ¿dónde viven? ¿Quién va a vivir ahí? Bueno, quisiéramos tener idealmente una ciudad donde cada vía, una vía sí fuera peatonal, la otra de carro, la vía, pero es que aquí tenemos que hacerle vivienda a los ciudadanos, ¿no? Es que nosotros donde vivimos, donde cada uno de ustedes vive, había bosque. Esto es el parque lineal del Juan Amarillo, por ejemplo, que hicimos, que conecta el Parque El Virrey con el Parque La Florida, donde el estudio de JICA, de la Agencia Japonesa de Cooperación, proponía una autopista de 8 carriles y nosotros hicimos el Parque Lineal del Juan Amarillo conectando haciendo una conexión verde que cada vez tendrá más árboles desde los cerros hasta el río, al humedal. Esta cosa no está funcionando. ¿Qué pasa? Quiero que vean esto. Esto no es en Holanda, es en Kennedy Occidental. Allá hicimos, por ejemplo, una autopista para bicicletas, 24 kilómetros, algo que no hay en el mundo, 24 kilómetros, 15 metros de ancho, conecta Fontibón con Soacha y Kennedy. Es que nosotros, por ejemplo, fuimos los que inventamos hasta la palabra ciclorruta acá. Porque cuando hicimos ciclorrutas no había ciclorrutas en Londres, ni en París, ni en Nueva York. Y esto es una de las cosas que se hicieron. Y así es que hay que tener autopistas para bicicletas en la nueva ciudad. Obviamente con más arborización, mejorada, etcétera, pero una manera distinta de vivir. Algo que no existe en ninguna otra ciudad del mundo en desarrollo ni parecido. Algún día me encantaría llevarlos a ustedes en un recorrido por allá. Esto es Kennedy Occidental, Bosa Occidental, Fontibón. Esto no es Holanda. Bueno, esto va a decir que nosotros hemos hecho desarrollo una ciudad como esta, en fin. Ahora bien, rápidamente, no voy a demorarme acá. El río, no quiero demorarme, básicamente queremos que el río en el futuro, recuperado, sea el eje de vida, 60 kilómetros de malecones, que la gente monte en bicicleta, vaya en silla de ruedas, haya cafés, viva alrededor de que sea el sitio de integración social de la ciudad, que tengamos un río que tenga parques, que concentre la ciudad para que no se expanda la ciudad y se riegue por todas las áreas, se vuelva un imán, para que no se riegue la ciudad por toda la sabana, con restaurantes, como está en Washington, en fin. Este río en Berlín tiene básicamente el mismo caudal que el río Bogotá, el río Spree, y tiene barquitos y demás. Tiene la misma agua que el Bogotá. Verde, edificios. Hoy les da risa, esperen y verán que muchos de ustedes van a vivir ahí.
Acuérdense de mí. Otro río que tiene un caudal muy similar al del Bogotá, que es el río Yarra en Melbourne. En fin, rápidamente, más Berlín. Entre otros aquí, una cuña adicional, 1 metro elevado por la parte más cara de Melbourne. Vamos rápidamente. Bueno, Ciudad Mosquera es algo muy especial porque es que Mosquera está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba. Y tenemos el metro parqueado ahí en el borde del río. Podríamos llevarlo 3 kilómetros más y hacemos una ciudad perfecta, diseñada de cero. En Mosquera, curiosamente, los suelos son tan malos que no hay ni siquiera invernaderos, no hay nada. Entonces, podíamos hacer Ciudad Mosquera acá. Eso obviamente lo decidirá Mosquera, si quieren, el gobernador es una propuesta nuestra. Le podíamos llevar toda clase de vías, la Avenida Las Américas, la 1 de Mayo, la Avenida Villavicencio, llevar el agua, llevar el metro y hacer una cosa planeada distinto, obviamente con esquemas para que no van a ser 5 terratenientes los dueños los que ganan esa valorización, sino donde el Estado se la gane. Esto es Ciudad Mosquera. No hay ni un invernadero siquiera. Obviamente, miren, todos quisiéramos que Bogotá no creciera, que hubiera bosques por todos lados. Todos. ¿Quién va a ser? Sería un enfermo mental el que no quisiera eso. Pero el problema es que tenemos que hacer vivienda para millones de personas, para ustedes, para ciudadanos de menos recursos, que son los que están siendo expulsados a sitios mal hechos. Y mientras estamos hablando, están urbanizando terrenos como ese, sin que nadie controle absolutamente nada. Aquí no hay foros en la Universidad de los Andes para ver qué es lo que pasa en Chía, ni qué es lo que pasa en Sopó, ni qué es lo que pasa en Soacha. Nada, mientras ustedes ni se enteran, eso está pasando allá y no tienen ustedes ninguna posibilidad de controlar nada. Ahora bien, rápidamente, eso es lo que vivienda es solo un estrato, en fin. Bueno, Bosa Soacha, rápidamente, nos vamos rápido al norte. En el norte, que ya llegamos a la Van der Hamen ya casi, entonces, las restricciones a la expansión de Bogotá en los últimos 4 ha habido toda clase de restricciones. Había un plan, el post-norte, de la 170 hacia el norte, se había cobrado incluso valorización, y la pasada administración puso toda clase de trabas y bloqueó el desarrollo de 100.000 viviendas al norte en el post-norte. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente la gente se va a vivir a Chía, a Sopó, etc. Otras 3.700 hectáreas están zonificadas, están más restrictivas que la Van der Hamen. Ahí solo se puede hacer vivienda rural, 1 hectárea o media hectárea por vivienda, es decir, no es exactamente vivienda campesina, la más barata de una vivienda, la más barata ahí costaría unos 6.000 millones de pesos, ¿no? Restricciones para la ronda del río Bogotá, que es donde quisiéramos hacer Ciudad Norte, Ciudad Río. El aeropuerto de Guaymaral, que quisiéramos que se fuera hacia Tocancipá, y la reserva Tomás Van der Hamen, de la cual hoy ha habido una excelente presentación mostrando toda clase de los estudios. Aquí ustedes saben mucho más de eso que yo. Ahora bien, en esa ciudad norte, nosotros creemos que pueden ocuparse unas 5.900 hectáreas y vivir por lo menos 1,2 millones de personas. Ahora bien, la reserva Tomás Van der Hamen. Yo quiero acá señalar 2 o 3 cosas. Primero, ustedes ven que en Bogotá hay ríos por todos lados, ríos y quebradas por todos lados. Curiosamente, uno de los poquísimos sitios donde no hay ríos y quebradas es en la reserva Tomás Van der Hamen. ¿Por qué? Porque los ríos bajan por acá y, aquí es mejor la foto siguiente, la lámina siguiente. Los ríos bajan, pero de la colina de Suba realmente se prolonga hacia el norte, en una elevación imperceptible como de 10 metros, entonces el agua que baja acá no sigue hacia el río acá. Acá no pasan las quebradas, todo lo que es la reserva no pasan las quebradas, sino que se va por el humedal Torca Guaymaral hacia el río Bogotá, pero hacia el norte, hacia Chía, ¿no? Aquí no hay paso, no pasa, porque aquí, como les digo, aunque aparentemente no se ve, hay un obstáculo. La colina de Suba continúa, es como 10 metros más alto que el resto de la sabana. Entonces, esto es un poco lo que hay ahí. Aquí llueve y se va hacia Chía y aquí no hay.
Entonces, vamos a otras cosas, bueno, no vale la pena mencionar eso. La reserva Van der Hamen, esta es la reserva Van der Hamen. Una cosa que, como ya se ha mostrado, de acuerdo a los estudios de la CAR y demás, tiene solo 7,8% de áreas realmente con un valor ambiental significativo. Obviamente yo respeto muchísimo todos los estudios que yo creo que pueden valorizar lo que nosotros vamos a proponer, incorporarse, y no hay incompatibilidad. Yo quiero hacer una modificación a la reserva que va a ser mejor a la larga, y eso es lo que ustedes decidirán si les parece o no. Pero algo que vale la pena señalar es que esta reserva no tiene conectividad cerros hacia el occidente. Acá tiene un boquete enorme, enorme, que es donde está el Plan Zonal del Norte. Acá no hay esa conectividad de los cerros hacia el occidente. Es importantísimo que ustedes miren este pequeño detalle. Lo que vamos a hacer sí genera esa conectividad, o lo que quisiéramos hacer. Entonces, actualmente hay 7,78% que tiene algún valor ambiental, como dice la CAR, y 92,22% de lo que es toda clase de cultivos de flores, terrenos con pasto y ganado, no potreros. Por supuesto que vamos a proteger. Lo que nosotros proponemos es dejar alrededor de unas 150, 200 hectáreas del actual, más otras 1000 y pico, pero 200 hectáreas no es poquito, es 2 veces el Parque Simón Bolívar. Es casi, que es el parque más grande que hemos tenido, es casi el Central Park. No es una bobadita lo que estamos pensando en dejar. Además, bueno, ahora bien, lo que siempre ha tenido un valor ambiental, nosotros lo dejamos como estructura ecológica principal reservado desde nuestro POT, sagrado. Nosotros dejamos en el POT nuestro protegida la quebrada Salitrosa y la Conejera, el humedal de Torca y de Guaymaral, el cerro de la Conejera, el cerro de Torca. Eso lo dejamos desde esa época absolutamente protegido, sagrado. Eso no es nuevo, ni viene de la reserva, ni nada por el estilo. Desde esa época eso había quedado sagrado. Eso no es lo que está en discusión, ni que se mencione. Eso es sagrado y eso nunca, jamás nadie ha considerado tocarlo, ni acercarse a eso. Esto es lo que es la inmensa mayoría de la reserva actual. Eso es la reserva forestal Tomás Van der Hamen. Edificios, edificaciones, etcétera. Eso es lo que es hoy. Obviamente nosotros podemos tumbar media Bogotá y hacer un bosque ahí también, en lo que es urbano hoy, pero eso de natural. Aquí hablábamos preservar y conservar ecosistema natural. Lo más lejos de un ecosistema natural que podamos ver es eso. Aún lo verde que se ve es pasto kikuyo de Kenia. Esto es la reserva forestal Tomás Van der Hamen. Barrios, casas, edificios. Ahora bien, lo que nosotros proponemos, y queremos consultarlo con todos los expertos ambientales, con la CAR, con todos, es hagamos algo que va a dejar en buena parte, una parte muy importante de lo que hoy la reserva propuesta, mucho más. Haremos grandes corredores verdes de los cerros al río que conecten de verdad con los núcleos ambientales. Algo por el estilo, por eso es solo una propuesta. Lo que sí garantizamos es que son por lo menos 1.500 hectáreas. 1.500 hectáreas de verde, ¿no? Conectando. Mire, el peor daño ambiental que hubo en el norte fue la construcción de la autopista norte, que le pasaron por la mitad la autopista al humedal Torca-Guaymaral. Nosotros vamos a hacer la elevación de la autopista sin que ninguna autoridad ambiental lo haya exigido. Vamos a hacer la elevación de la autopista para que pase y se genere la conectividad de la parte oriental a la parte occidental del humedal Torca-Guaymaral.
Aquí son los estudios, algunos de los estudios. Yo jamás podría tener el mismo conocimiento que los expertos que les han hablado acá y demás, pero lo que sí quiero enseñar es que muchos de los estudios que se han hecho, todos lo que proponen son generar conectividad oriente-occidente y no norte-sur, que es lo que hace la Van der Hamen, ¿no? Fíjese, esto es uno que hizo Gustavo Perry con la CAR, esto es la Secretaría de Planeación con Liliana Chisacá y Fernando Remolina, de nuevo oriente-occidente, no norte-sur. Esto de nuevo es el Instituto Humboldt, de nuevo oriente-occidente, no norte-sur, totalmente distinto de lo que es la estructura de la Van der Hamen. De nuevo el plan de manejo CAR 2010, oriente-occidente, no norte-sur, en fin. Pero bueno, lo que aquí ya se presentó, el profesor Andrade presentó cómo realmente más de 600 hectáreas de lo que está planteado en la reserva Van der Hamen es para dejar en en terrenos con pasto y ganado, ¿no? Lo dijo él hace 10 minutos, para dejar en agricultura sostenible, para dejar con colegios, para dejar con una cantidad de edificación, o sea que como 700 hectáreas de eso se quedan en algo que no es para nada reserva forestal. Eso es lo que ya está planteado aquí, se lo escuchaba hace 10 minutos. Ahora bien, yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo en que sea lo mejor para la ciudad y para el medio ambiente. En fin, ahora bien, rápidamente para no demorarlos, bueno, lo que ciertamente es que nosotros tenemos un tesoro en los cerros orientales. Eso sí es un tesoro que tenemos que proteger. Y hacia Sumapaz hay un tesoro. Allá nosotros tenemos que invertir los recursos que tengamos, por ejemplo, para ir comprando a campesinos que están destruyendo los bosques de Sumapaz y hacer más. Yo trabajé cuando ustedes no habían nacido en la empresa Acueducto y compramos Chingaza. Eso no lo compró el gobierno nacional ni parques nacionales, lo compramos en el Acueducto de Bogotá. Y hubo que reubicar a muchos campesinos, compramos lo que es el Parque Natural de Chingaza, que hoy está lleno de venados y demás. En esa época no había nada, entonces. Esto es los bosques que sí hay que cuidar. Tenemos un tesoro, 14.000 hectáreas de bosques en los cerros orientales. Pero la Van der Hamen no solamente está generando un problema de que no se puede urbanizar ahí, está bloqueando toda la malla vial de la ciudad en este momento, tal como está bloqueando. No se puede hacer la conexión Cota a la 170, la gran autopista avenida por concesión que queremos hacer. No se puede hacer la autopista longitudinal de Occidente, porque incluso la administración pasada, los terrenos que habíamos comprado para la LO, se los pasó a la Secretaría del Medio Ambiente y le dijo que sembrar árboles ahí, porque no se puede pasar la ALO, no se puede pasar la avenida Ciudad de Cali, no se puede pasar la Boyacá al norte. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces no es solamente el resto. Bueno, ahora bien, si el distrito tuviera que comprar eso, además yo sospecho que no debería ser el distrito sino la CAR, porque si la CAR ordena, pero eso independiente de quién lo tenga que comprar y los bogotanos lo pagan, son cientos de miles de millones de pesos. La ventaja con el esquema que nosotros proponemos es que conseguimos esos terrenos gratis. ¿Cómo? Nosotros obligamos a que esos propietarios del norte se agrupen en una sola empresa y hacemos que nos dejen esas sesiones, 2.500 hectáreas como zona de cesión. Entonces vamos a tener mucho más terreno y además, insisto, buena parte de eso, fácilmente 200 hectáreas dentro de lo que es la actual Van der Hamen, ¿no? Ahora bien, de no ser posible que 1.2 millones de personas vivan en Ciudad Norte, tendrán que vivir 20 kilómetros más lejos. ¿Es esto justo? Insisto, piensen que son sus hijos, no unos marcianos, o ustedes mismos. ¿Es democrático? ¿Es conveniente para la sostenibilidad ambiental? Y terminamos. ¿Por qué consideramos que lo que proponemos puede ser más conveniente y que lo decidan las autoridades respectivas? Porque para albergar 1.2 millones de habitantes se ocuparán 5.900 hectáreas en lugar de por lo menos 18.000 hectáreas de sabana. ¿Qué será mejor? Los 1,6 millones de viajes diarios que harán estos ciudadanos serán de 12 kilómetros en promedio y no de 35 kilómetros en promedio. Tendremos un desarrollo compacto, atendido por varias líneas de transporte masivo, en vez de tener un desarrollo alejado, en baja densidad, sin posibilidades de transporte masivo. Esto contribuirá a hacer de Bogotá la ciudad grande con menos consumo de energía per cápita en el mundo. Haremos una ciudad con un diseño sostenible ejemplar, único, mejor que cualquier otra cosa que se ha hecho en el mundo.
en vez de tener el urbanismo de baja calidad, sin mezcla de estratos y generación significativa de empleo que tenemos hoy. Las vías de Bogotá tendrían mínimo 200.000 carros menos circulando por ellas. Se consumirían unos 58 millones de galones de gasolina menos anualmente. 800.000 ciudadanos tendrán tiempos de transporte de 1 hora y media menos cada día de los que habrían tenido si tuvieran que irse a vivir 20 kilómetros o más lejos. Entonces, esa es nuestra propuesta respetuosa y agradezco mucho esta oportunidad de haber podido presentarle a ustedes. Sigue ahí, doctor Andrade, siga, quédese ahí. Muchas gracias, señor alcalde. Damos entonces comienzo al conversatorio, el cual será moderado por María Jimena Duzán, y en el cual participarán el señor alcalde, Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez, Fernando Viviescas y el doctor Torres, director de la CAR.